Hola, bienvenidos a Natural Fitness TV. Hoy vas a aprender cómo determinar tu ingesta calórica y distribución de macronutrientes para tu objetivo fitness. Listo pues, para determinar tu ingesta calórica necesitamos saber varias cosas. Necesitamos saber tu BMR o Basal Metabolic Rate, que significa la tasa metabólica basal o básica. Es el número de calorías que tú quemarías si todo el día estuvieras acostado en la cama sin mover un dedo. Entonces, para resolver esto, tenemos dos ejemplos. Una mujer que pesa 55 kilos, mide 1,70 y tiene 25 años. Y un hombre que pesa 80 kilos, mide 1,70 y también tiene 25 años. Entonces, como puedes ver, tenemos acá las ecuaciones para hombre y para mujer. Entonces, simplemente vamos a reemplazar las variables acá. Para el peso, vamos a multiplicar 9.6 por 55 kilos, 1.8 por 170 centímetros, 4.7 por 25 años. Entonces, al resolver la ecuación, nos da un BMR de 1371.5. Como dije anteriormente, este sería el número de calorías que ella quemaría si todo el día estuviera acostada en la cama. Ahora para el hombre es similar, lo único que cambia las variables un poco. Vamos a multiplicar el peso por 13.7, la altura por 5 y la edad por 6.8. Al resolver la ecuación nos da 1842. De nuevo, el número de calorías que él quemaría si estuviera todo el día acostado sin hacer absolutamente nada. Ahora, lo que queremos determinar es tus calorías de mantenimiento dependiendo de tu actividad física durante la semana. Para eso vamos a recurrir a otra ecuación, que es la ecuación de Harris-Benedict. Entonces, como puedes ver, tenemos aquí unas variables. Dependiendo de tu actividad física, tú te pones ahí, sedentario, poco activo, muy activo, extremadamente activo. Entonces, nuestra amiga aquí, ella es muy activa, va al gimnasio 4 veces a la semana, además de eso va a trabajar y se mueve en cicla alrededor de la ciudad y adicionalmente practica natación 2 veces a la semana. Entonces la vamos a poner en esta categoría, muy activa. Entonces simplemente cogemos el BMR y lo multiplicamos por 1.725. Eso nos da 2.366. Estas son las calorías que esta niña tendría que consumir para mantener su peso actual. Y para el hombre, nuestro señor X aquí no es tan activo. Él va al gimnasio 3 veces a la semana, pero tiene un trabajo de oficina, lo que significa que el resto del día está sentado y no hace mucha actividad física, solo lo que hace en el gimnasio. Entonces lo vamos a poner en esta categoría de poco activo. Entonces lo mismo, cogemos el BMR de este hombre y lo multiplicamos por 1.375. Eso nos da 2.532 calorías. Si el señor X quisiera mantener su peso actual, estas son las calorías que tiene que consumir. Ahora vamos a determinar la distribución de macronutrientes dependiendo de los objetivos de estos dos personajes. Let's get this party started. There you go. Vamos a comenzar con el señor X. El señor X quiere bajar de peso relativamente rápido. Le está apuntando a 1 libra a la semana. Entonces, como regla general, vamos a decir que 1 libra de grasa es equivalente a 3.500 calorías. Entonces, simplemente queremos crear un déficit calórico de 3.500 durante una semana. Eso nos da menos 500 calorías diarias. Entonces le quitamos 500 calorías a sus calorías de mantenimiento y eso nos da 2.032 calorías que él va a consumir de hoy en adelante para que baje de peso. Ahora pasamos a nuestra amiga. Ella es el caso contrario, quiere subir masa muscular, entonces le está apuntando a subir 0.5 libras a la semana. Quiere subir de peso lentamente para asegurarse de lo que está subiendo es masa muscular y no grasa. Si tú subes de peso más rápido, es muy probable que estás subiendo más grasa que masa muscular. Por eso queremos subir de peso lentamente.
Entonces la vamos a poner en un exceso calórico de 250 calorías. Eso nos da 2.616 calorías diarias para que ella suba de peso lentamente. Ahora vamos a determinar los macronutrientes que estos individuos van a consumir. Comenzamos con nuestra amiga y el punto de partida son las proteínas. Entonces, la ingesta de proteína recomendada para atletas es entre 0.8 y 1 gramo de proteína por cada libra de peso. Nuestra amiga pesa 55 kilos, que es 121 libras, entonces multiplicamos 0.8 por 121 para saber cuántos gramos necesitamos. Eso nos da 97 gramos de proteína que ella va a consumir diariamente. Pasamos a las grasas. Para las grasas es 0.5 gramos por cada libra de peso, entonces la mitad de 121 lo vamos a redondear a 60 gramos. Y finalmente pasamos a los carbohidratos. Para averiguar cuántos gramos de carbohidratos es muy sencillo. Sabemos que 1 gramo de proteína son 4 calorías, ¿verdad? Entonces multiplicamos 97 por 4. Eso nos da 388 calorías que vienen de la proteína. Ahora multiplicamos 60 por 9, porque 1 gramo de grasa son 9 calorías. Eso nos da 540 calorías provenientes de la grasa. Ahora simplemente sumamos estos dos. Eso nos da 928. Y ahora lo que hacemos es cogemos sus calorías y le restamos este número. Eso nos va a dar 1688 calorías provenientes de los carbohidratos. También sabemos que 1 gramo de carbohidratos es equivalente a 4 calorías, entonces simplemente dividimos esto en 4 y así obtenemos los gramos de carbohidrato que ella va a consumir. En este caso, 422. Entonces ya tenemos determinado los macronutrientes para nuestra amiga acá. Pasamos al señor X, el mismo procedimiento. Comenzamos con las proteínas. Él pesa 80 kilos o 176 libras, entonces multiplicamos 176 por 0.8, la ingesta de proteína recomendada. Eso nos da 140 gramos de proteína que él va a consumir. Para las grasas, 0.5 por 176 nos da 88. De nuevo, ahora para averiguar los carbohidratos multiplicamos 140 por 4, 88 por 9, este nos da 560 y este nos da 792. Sumamos estos dos, eso nos da 1352. Ahora cogemos sus calorías y le restamos este número y eso nos da 680 calorías provenientes de los carbohidratos. Entonces, 1 gramo de carbohidratos, 4 calorías, dividimos 680 en 4 y eso nos da 170, que son los gramos de carbohidratos que el señor X va a consumir. Aquí ya tenemos determinado entonces los macronutrientes de estos dos personajes. Ten en cuenta que esto no es una ciencia exacta, pero es un excelente punto de partida. La idea es que una vez que hayas determinado tu ingesta calórica y macronutrientes, le hagas estricto seguimiento a esto usando cualquier contador de calorías, esto por 2 semanas. Una vez pasadas las 2 semanas, vas a tener un buen conocimiento de cómo funciona tu cuerpo y ahí puedes hacer ajustes. En la descripción les dejo un link con una calculadora con todo lo que vimos hoy para que empieces a hacer tus cálculos en casa. Recuerda compartir con todos tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos la otra semana aquí en Natural Fitness TV.